Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a exponer desde la tercera a la octava semana de desarrollo. Bueno, el periodo embrionario, o también llamado periodo de organogénesis, es aquel en el cual las tres capas germinales, el ectodermo, mesodermo y endodermo, dan origen a los tejidos y órganos del cuerpo. Sin embargo, a pesar de que los órganos han comenzado a formarse y algunos incluso inician su función, aún necesitan adquirir una mayor madurez para que les permita prepararse a su vida postnatal, y esta madurez la van a alcanzar en la siguiente fase del periodo embrionario, que es la etapa fetal. Bueno, para hablar de este periodo, es decir, para hablar del periodo de organogénesis, primero debemos hablar de los agentes teratogénicos. Por esto hay que decir que este periodo de desarrollo prenatal también se conoce como aquel en el que el embrión es susceptible a los agentes teratogénicos. Estos agentes, como algunos medicamentos y virus, pueden provocar algún retraso o alteraciones en el desarrollo embrionario, dando lugar a anomalías mayores o incluso a la muerte del propio embrión. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora para ubicarnos y para dar inicio a este proceso, iniciaremos en la tercera semana, y para que básicamente nos ubiquemos en dónde estamos y en qué lugar se producen los cambios que van a suceder, podemos usar esta imagen. En primer lugar, aquí tenemos un corte sagital de un útero grávido, donde podemos observar la localización de la implantación. Si nos acercamos aún más, veremos en detalle la implantación dentro del endometrio materno. Este es el pedículo de fijación, que básicamente está señalado por la flechita amarilla. También podemos observar al mesodermo somático extraembrionario, que está cubriendo a la cavidad amniótica, y esto lo podemos observar porque está señalado por la flecha naranja. Y por último podemos observar al saco vitelino, que está cubierto por el mesodermo expláncnico extraembrionario, que está señalado por la flecha rosada. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es realizar dos cortes transversales, uno a nivel de la cavidad amniótica y otro a nivel del saco vitelino definitivo. Y estos cortes los vamos a observar desde una vista dorsal hacia el ectodermo. Ahora, para observar estos cortes, vamos a la siguiente diapositiva. En la primera imagen, es decir, en la imagen A, vemos una vista dorsal de un embrión presomítico de 16 días. Puede observarse la línea primitiva y el nodo primitivo. Y en la segunda imagen, es decir, en la imagen B, tenemos una vista dorsal de un embrión presomítico de 18 días. Este embrión básicamente tiene un aspecto de pera con su región cefálica y un poco más ancha que el extremo caudal. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, a partir de esta imagen, es decir, la imagen que se observa en esta diapositiva, vamos a desarrollar los derivados de las capas germinales. Vamos a comenzar con los derivados de la capa germinal ectodérmica y básicamente recordaremos a la notocorda. A medida que se desarrolla la notocorda, esta da lugar a la inducción del ectodermo embrionario suprayacente, que se ubica en la línea media y cercana a esta. Esto básicamente produce el engrosamiento del ectodermo y se diferencia en la placa neural. Ahora, si realizamos un corte transversal a este nivel, estaríamos básicamente observando a la notocorda, al ectodermo y a la placa neural. Y eso es lo que se puede observar en la última imagen. Ahora, las células que se localizan en esta placa se denominan neuroectodermo, y su inducción representa el inicio del proceso llamado neurulación. La neurulación es el proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, en esta diapositiva vamos a observar que en un primer momento la placa neural tiene la misma longitud que la notocorda suprayacente, pero a medida que la notocorda aumenta de longitud, la placa neural crece en sentido cefalocaudal y experimenta un ensanchamiento. Al finalizar la tercera semana, sus bordes laterales se elevan para formar los pliegues neurales, y la región media de la placa neural se hunde y origina el surco neural. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que vamos a observar son los pliegues neurales, que son prominentes en el extremo craneal del embrión, y de forma gradual comienzan a desplazarse hacia la línea media para fusionarse y formar el tubo neural. La fusión inicia en la región cervical y continúa tanto en sentido cefálico como en sentido caudal.
A medida que básicamente se completa esta fusión de los extremos cefálico y caudal, se encuentran los neuroporos que se comunican con la cavidad amniótica. El neuroporo anterior o rostral y el neuroporo posterior o caudal. El cierre del neuroporo anterior ocurre cerca del día 25 y el cierre del neuroporo posterior ocurre en el día 28. Cuando estos neuroporos no se cierran, cada uno paso a sus respectivas malformaciones. Ahora, las malformaciones pueden ser la anencefalia, que es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo, y la espina bífida, que básicamente es una afección que afecta a la columna vertebral. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en esta diapositiva vamos a ver que con el cierre de los neuroporos se completa el proceso de la neurulación, y el tubo neural en su desarrollo final dará origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal o epífisis y a la neurohipófisis. Y eso es lo que podemos observar en esta diapositiva, cómo se termina el proceso de la neurulación y se dan origen a estos sistemas. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, como consecuencia de la neurulación, el ectodermo queda segmentado en 3 grupos celulares, en el que queda directamente el tubo neural y que se conoce como neuroectodermo, el que cubre el tubo neural por fuera y que se encuentra en la superficie, denominado ectodermo superficial o ectodermo no neural, y el ectodermo que se diferencia en las células de las crestas neurales, que será lo que explicarán mis compañeros a continuación. Para poder pasar a las células de las crestas neurales, hay que tener en cuenta un pequeño concepto sobre qué es la neurulación. Este es un proceso en el que se forma el tubo neural del embrión, la estructura precursora del sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal. El tubo neural se origina a partir de las células del ectodermo, que forma la placa neural, la cual se reflexiona y terminará cerrándose en una estructura cilíndrica, como podemos observar en la imagen. Este proceso tiene un lugar en la semana 5 de embarazo, justo después de la gastrulación. Ahora pasemos a las siguientes diapositivas para hablar sobre las células de las crestas neurales, más conocidas por sus siglas CCN, que estas corresponden a una población celular multipotente originada de la porción del tubo neural, desde donde migran a través del organismo en desarrollo para dar origen a una amplia variedad de estructuras cardiovasculares o se hacen partícipe de la formación de estas. Entre ellas puede ser el corazón. Como sabemos, el corazón es un órgano del tamaño aproximadamente de un puño, compuesto por tejidos musculares, la cual bombea sangre a todo el cuerpo. Siguiendo con las células de las crestas neurales, estas también es donde hay una diferenciación de fenotipos celulares responsables de las estructuras, como el corazón. Entonces modulan factores de crecimiento y transcripción, coordinando así la acción de otros linajes celulares en el desarrollo del aparato cardiovascular. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a encontrarnos con el tema de la regulación molecular. Entonces, esta es una inducción de la célula de la cresta, de la cresta neural, la cual requiere interacción en el límite articular de la placa neural y del ectodermo superficial. Las concentraciones intermedias de BMP se establecen en esta parte, mientras que en las células de la placa neural queda expuesta a niveles bajos y las células del ectodermo superficial a niveles sumamente altos. Podemos observar en la imagen del lado derecho, podemos encontrar la primera imagen, podemos observar la placa neural. De la parte de abajo podemos encontrar un ectodermo neural
la cual podemos notar en la segunda imagen que ya nos mencionan a la notocorda y a las crestas neurales. Eso quiere decir que ya se va formando o cerrando esta estructura, y al momento que ya se encierra en sí, nos podemos observar sobre el mesodermo. Gracias. Mi nombre es Alejandra Herman y yo les voy a hablar sobre los derivados de la capa mesodérmica, el mesodermo paraxial, la regulación de formación y la diferenciación de somitas. Como primer punto tenemos a los derivados de la capa mesodérmica. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes los derivados de la capa mesodérmica? Para esto vamos a estar viendo un primer punto. Ahora, sabemos bien que al inicio, las células de la capa germinal mesodérmica constituyen una lámina delgada de tejido laxo a cada lado de la línea media. Pero cerca del día 17, las células en proximidad a la línea media proliferan y constituyen una placa engrosada de tejido conocido como mesodermo paraxial. Y he aquí la importancia de los derivados de la capa mesodérmica. Uno de estos es el mesodermo paraxial, ya lo vamos a estar viendo. Ahora, en este sitio, en su parte lateral, la capa mesodérmica se conserva delgada y se conoce como placa lateral. Ahora bien, con respecto al mesodermo paraxial, también se estarán preguntando cuál es la importancia del mesodermo paraxial. Su importancia radica en que en este aparecen las somitas. Eso como primer punto. Tenemos que la lámina mesodérmica, esta lámina mesodérmica delgada, da origen al mesodermo paraxial, que serán los futuros somitas, y el mesodermo intermedio también, que serán las futuras unidades excretoras del feto. Y la placa lateral, como ya lo había mencionado, que se divide en las capas mesodérmicas parietal y visceral, que revisten la cavidad intraembrionaria. Hablando un poco más del mesodermo paraxial, sabemos que al inicio de la tercera semana, este mesodermo comienza a organizarse en segmentos. Estos segmentos son conocidos como somitómeros. Estos aparecen en primer lugar en la región cefálica del embrión y su formación procede en dirección cefalocaudal. Como tercer punto importante en general, tenemos la regulación molecular de la formación de somitas. La formación de las somitas segmentados a partir del mesodermo paraxial, presomítico no segmentado, depende del reloj de segmentación que se puede establecer mediante la expresión cíclica de ciertos genes. Para esto nosotros contamos con una tabla de número de somitas correlacionado con la edad aproximada del embrión. Las somitas no se dispersan porque sus límites de cada somita están regulados por el ácido retinoico, AR, y la combinación de FGF8 y WNT3A, que son proteínas, y se dan a partir del reloj de segmentación. Dentro de nuestra tabla ya estudiada, tenemos por un lado a la edad aproximada en días y por otro lado al número de somitas que se va formando por cada día. Para dar un ejemplo, tenemos que en el día 20 aproximadamente se dan de 1 a 4 somitas. En el día 21, de 4 a 7 somitas. En el día 22 ya tenemos entre 7 y 10 somitas. En el día 23 ya constamos más o menos de 10 a 13 somitas y así se van sumando hasta llegar al día 30, en el cual podemos tener entre 34 y 35 somitas. Ahora, hablando de la diferenciación de los somitas, sabemos que cuando los somitas se crean, su estructura es similar a las de un fibroblasto, ¿ya? Cada somita forma su propio esclerotoma. Sabemos que esclerotoma, ¿verdad? Componente tendinoso, cartilaginoso y óseo.
su propio miotoma, que va a proveer el componente muscular segmentario, y su propio dermatoma, que integra la dermis de la espalda. Muchas gracias. Tenemos el mesodermo intermedio. Este conecta temporalmente el mesodermo paraxial a la placa lateral. Aquí se diferencia en las estructuras urogenitales, que generan dos regiones: la región cervical y torácica superior y la región caudal, donde se forma el cordón nefrógeno. Del mesodermo intermedio se originan las unidades excretoras del sistema urinario y las gónadas, donde se pueden ver zonas segmentadas y no segmentadas. Mesodermo de la placa lateral. Aquí esta se divide en dos capas, la capa parietal somática y la capa visceral explánica. Tenemos que la primera capa reviste la cavidad intraembrionaria y la segunda capa rodea los órganos. El mesodermo de la placa parietal con el ectodermo suprayacente forman los pliegues de la pared lateral del cuerpo, y estos pliegues, juntos con los de la cabeza y de la cola, cierran la pared ventral del cuerpo. Entonces pasa a formar parte de la dermis, de la piel de la pared del cuerpo y las extremidades, los huesos y el tejido conjuntivo de las extremidades y el esternón. Además, tenemos que el esclerotoma y las células precursoras forman los cartílagos costales, los músculos de las extremidades y la mayoría de la pared del cuerpo. En la capa visceral, en conjunto con el endodermo embrionario, forman la pared del tubo intestinal. Las células mesodérmicas de la capa parietal que rodean la cavidad intraembrionaria forman membranas mesoteliales o membranas serosas, que revisten la cavidad peritoneal, pleural y pericárdica. Estas segregan un líquido seroso. Las membranas de la capa visceral forman una delgada membrana serosa alrededor de cada órgano. Sangre y vasos sanguíneos. Aquí se forman por dos mecanismos, que son la vasculogénesis, que significa que se forman a partir de islotes sanguíneos, y angiogénesis, que se forman a partir de vasos ya existentes. Los primeros islotes sanguíneos aparecen en el mesodermo que rodea la pared del saco vitelino durante la tercera semana de desarrollo, originados a partir de células mesodérmicas que son inducidas a formar hemangioblastos, siendo solo transitorios y no definitivos. Las células definitivas se derivan del mesodermo que rodea la aorta de la región aorta, gónada, mesofreno, y las células hematopoyéticas, las cuales colonizan el hígado, que entre el segundo y séptimo mes de desarrollo se convierten en el principal órgano hematopoyético del embrión o el feto. Para luego las células madres del hígado colonizan la médula ósea, que es el tejido hematopoyético definitivo. A partir de entonces el hígado ya no desempeñará una función hematopoyética. Regulación molecular en la formación de los vasos sanguíneos. El factor de crecimiento de fibroblastos 2 estimula el desarrollo de los islotes sanguíneos, y el factor de crecimiento endotelial vascular induce los hemangioblastos a formar vasos y células sanguíneas. Los hemangioblastos del centro de los islotes sanguíneos forman células madres hematopoyéticas, las precursoras de todas las células sanguíneas, mientras que los hemangioblastos periféricos se diferencian en hemangioblastos que son precursores de vasos sanguíneos. Estos hemangioblastos proliferan y finalmente el factor de crecimiento endotelial vascular los induce a formar células endoteliales, y este mismo factor regula la coalescencia de estas células endoteliales en los primeros vasos sanguíneos primitivos, para luego añadirse más vasculatura y brotan nuevos vasos.
hasta que se establece el patrón adulto, la maduración y la modelación de la vasculatura. Están reguladas por otros factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de transformación de crecimiento. El yolk es una proteína. Bueno, esta está secretada por la notocorda. Induce al mesénquima circulante a expresar otro factor de crecimiento, la cual estimula la vía NOT, que determina el desarrollo de las arterias y la expresión Eprim-B2, el destino venoso de las células. La vía de la señalización NOT también regula la expresión de un gen específico de las venas, y por otra parte aparece el PROX1, que es el gen principal de la diferenciación de los vasos linfáticos y el crecimiento de los vasos, que no siguen un patrón aleatorio. Ahora vamos a hablar sobre los derivados de la capa germinal. Aquí observamos el tubo digestivo, que es el sistema orgánico principal derivado de la capa germinal endodérmica. En esta capa se cubre la superficie ventral del embrión y constituye al techo del saco vitelino, donde lo podemos ver en la imagen A. Sin embargo, con el desarrollo y crecimiento de las vesículas cerebrales del disco embrionario empieza a sobresalir la cavidad amniótica. En ese momento inicia la elongación del tubo neural para poder llegar al embrión y flexionarse para adoptar una posición fetal. Aquí observamos unos cortes transversales de embriones en distintas fases del desarrollo para mostrar el efecto del plegamiento lateral. En el inciso A se inicia el plegamiento. En el inciso B es la sección donde la altura del intestino medio muestra la conexión que existe entre el intestino y el saco vitelino. Y en el C es un corte realizado para mostrar la pared abdominal ventral cerrada y el intestino suspendido de la pared abdominal dorsal por su mesenterio. De esta manera se forman los dos pliegues de la pared lateral del cuerpo, que de igual modo se movilizan en esa dirección para cerrar la pared ventral del cuerpo. Al tiempo que estos pliegues de la cabeza, la cola y los dos laterales avanzan, llegan consigo al amnios, de modo que el embrión queda ubicado dentro de la cavidad amniótica. Esta pared ventral se cierra por completo, exceptuando a la región umbilical, sitio en el que permanecen unidos la fijación y el saco vitelino. Una de las consecuencias es la falta del cierre de los pliegues laterales. Esto puede causar defectos de la pared ventral del cuerpo. Aquí tenemos al producto del crecimiento cefalocaudal del cierre y de los pliegues de la pared. En una porción cada vez mayor de la capa germinal endodérmica se incorpora al cuerpo del embrión para conformar el tubo intestinal. En este se pueden dividir en tres regiones, que es el intestino anterior, el medio y el posterior. El intestino medio se comunica con el saco vitelino mediante un pedículo grueso llamado conducto del saco vitelino. En su extremo cefálico, el intestino anterior está limitado temporalmente por una membrana ectoendodérmica. Durante la cuarta semana de la membrana orofaringea, esta se rompe, con lo que queda establecido la comunicación entre la cavidad bucal y el intestino primitivo. El intestino posterior también termina de manera temporal en una membrana ectoendodérmica, lo cual deriva del proctodio, que se forma a partir de una invaginación cubierta por endodermo. La membrana se rompe durante la séptima semana para crear el orificio del ano. En esta imagen se observan cortes sagitales de embriones que se muestran derivados de la capa germinal. En el A se encuentran bolsas faríngeas, revestimiento epitelial de yemas pulmonares y tráquea, hígado, vesícula biliar y páncreas. En el B, la vejiga urinaria deriva de la cloaca y en esa fase de desarrollo se comunica con el alantoides.
Un resultado importante que cabe aclarar es el crecimiento cefalocaudal, que ahí se incorpora parcialmente el alantoides del cuerpo del embrión, en el que forma la cloaca. Ya para la quinta semana, el conducto del saco vitelino, el alantoides y los vasos umbilicales quedan limitados a la región umbilical. Una de las funciones principales es albergar a las células germinales, que residen de la pared posterior y más tarde migran hacia las gónadas para formar los óvulos y los espermatozoides. De este modo, la capa germinal genera el revestimiento epitelial del intestino primitivo. Al proseguir este desarrollo, se originan estructuras que las vamos a mencionar en este instante, que son la cubierta epitelial, el parénquima, estroma reticular, amígdalas, timo o revestimiento epitelial de vejiga urinaria y uretra o de la cavidad timpánica o del conducto auditivo. Ahora vamos a ver patrones de formación del eje anteroposterior, que vendría a ser como la regulación por los genes de homosecuencia. Estos genes de homosecuencia se conocen por un motivo de unión de ADN, lo cual codifican factores de transcripción, y muchos están reunidos en cúmulos o miocitos. Un grupo importante de estos genes es el cráneo caudal en la drosófila. Es el complejo de genes de homosecuencia HOM-C. Estos genes muestran conservación genética en el humano, que cuentan con 4 copias: el OXA, el OXB, el OXC y el OXD. Se ubican en un cromosoma independiente y los genes de cada grupo se numeran del 1 al 13. Los genes que tienen el mismo número pero pertenecen a cúmulos distintos forman un grupo parálogo, como un OXA4, OXAB4, OXC4 y OXD4. Aquí podemos observar el aspecto externo durante el segundo mes. Al final de la cuarta semana, cuando el embrión tiene alrededor de 28 somitas, que las principales características externas son los somitas y los arcos faringios, diciendo así que por ello la edad del embrión suele expresarse en función a estos somitas. En este cuadro podemos observar más detalladamente cómo es la edad y los números de somitas, puesto que el conteo de somitas se hace más difícil durante el segundo mes de desarrollo. La edad se relaciona entonces con la longitud cefalocaudal LCC y se expresa en milímetros. Aquí vemos edades aproximadas y número de somitas. Tenemos 20 días, 1 a 4 somitas, 21, 4 a 7 somitas, 22 días, 7 a 10 somitas, 23 días, 10 a 13 somitas, 24, 13 a 17, 25, 17 a 20, 26, 20 a 23 somitas, 27, 23 a 26 somitas, 28 días, 26 a 29 somitas, 30, 34 a 35 somitas. Durante el segundo mes, el aspecto exterior del embrión se modifica por el incremento del tamaño de su cabeza y la formación de extremidades, cara, oídos, nariz y ojos. Al inicio de la quinta semana aparecen las yemas, en forma de paleta de las extremidades superiores e inferiores. Al continuar este crecimiento, los extremos distales de las yemas se aplanan y una constricción perimetral las separa del segmento proximal. Pronto aparecen en la región distal de las yemas 4 surcos radiales. Estos surcos son conocidos como radios. Aparecen en primer lugar en la región de la mano y poco después en los pies, ya que estas extremidades superiores tienen un desarrollo un poco más avanzado que las inferiores.
mientras se forman dedos de las manos y de los pies. Una segunda constricción divide a la región proximal de las yemas en dos segmentos. Pueden conocerse así las tres partes que caracterizan a las extremidades del adulto.